hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Dice, Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. A lo mejor para ti, para mí esto es un escándalo. Para ellos era el rey. Imagínate los que la llevaron. O sea, ¿para qué pensaron que la llevaban con el rey? ¿Para platicar? ¿Para contarles de su marido y todo lo que hacía? No sé. Para ellos el que el rey tuviera tantas mujeres era normal. Algunas ni lo conocían al rey. Pero dile al que está al lado, pero para Dios no era correcto. El hecho de que sea correcto para alguien no quiere decir que es correcto. El hecho de que sea correcto para algunas personas asesinar a alguien no quiere decir que es correcto. Y entonces dice que la mujer quedó embarazada. Capítulo 2, versículo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. ¿Te sabes esa historia? Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la oveja del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Sigues conmigo? Está tremenda la historia. ¿Verdad que sí? Dile al que está al lado, asegúrate de agradar a Dios. No, pero en serio, asegúrate de agradar a Dios. Puede que nuestra cultura ahorita, la cultura contemporánea en la que vivimos, la frase tú eres ese hombre no sea una palabra de admiración, sino diferente, lo puedes tomar diferente. De hecho, en la Biblia son de las palabras más inquietantes. David había sido descubierto. El pecado de David había sido descubierto. Había sido tentado.
y caído en pecado. Lo hizo en secreto, más o menos. Y pensaba que se iba a salir con la suya. ¿Me escuchaste? David pensaba que se iba a salir con la suya, pero Dios vio todo. Dios vio todo. Yo ahorita no te veo muy bien porque me quité los lentes. Pero Dios vio todo. ¿Sabes que lo que nosotros hacemos en lo oculto Dios lo ve? Y siempre sale a la luz. Y eso es algo que a veces cuando cometemos errores no contemplamos. Pensamos nosotros también que nos vamos a salir con la nuestra. Pensamos que nadie nos mira, o al menos nadie que nos vaya a acusar. Pero Dios te mira. Dios te mira. Dios vio todo. En una de las mayores situaciones que la Biblia nos cuenta que David había hecho y que había desagradado al Señor. Ahora, ¿cuándo todo se vino abajo? Se dice que el primer error de David fue quedarse en Jerusalén. Porque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. A ver, dile otra vez al que está al lado, no te duermas. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa si tienes que comer y no comes? Sí, te da una gastritis, ¿qué más? ¿Sabes que la gente que tiene negocio o que tienen trabajos que a veces ni les da tiempo de comer, son gente que se muere muy pronto? Bueno, los grandes empresarios les dan infartos muy jóvenes. Y ni todo el dinero que juntaron les va a alcanzar, se van a morir. Por eso tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. David no tenía que quedarse en Jerusalén. Si él hubiera estado afuera, librando la batalla con su pueblo, no, o habría estado menos inclinado, ¿verdad?, a la tentación. Pero al quedarse en casa sin nada que hacer, o sea, se quedó sentado, por decirlo de alguna manera, y se puso a ser bueno. Y al terminar de estar sentado y ser bueno, terminó siendo malo. Es muy poco probable que caigamos en la tentación cuando estamos completamente ocupados y en el lugar correcto. Tú necesitas estar en el lugar correcto. He oído muchas historias a través de mi vida, anécdotas, testimonios, pero también he oído cosas horribles. Un día uno de los pastores que trabajaba con nosotros, que tenía la cobertura de nosotros como iglesia cuando trabajábamos con otros pastores, me contó que tenía algo que decirme. Y dentro de la historia que tenía que contarme, primero me pidió perdón. Y yo le dije, ¿por qué me pides perdón? Me dijo, porque hice algo que no te dije, que yo sabía que estaba mal y tuve mis consecuencias. Y le dije, ¿qué fue lo que hiciste? Y se me llevé a mi grupo de jóvenes a una administración con una profeta. Y al final
Llegando a la iglesia, yo tuve que liberarlos porque quedaron endemoniados. ¿Te imaginas? Y le digo, ¿con qué persona los llevaste? Y me dijo el nombre de la persona y le dije, si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho que no fueras. Me dice, por eso no te pregunté. Y después quedaron endemoniados. Este mismo hombre, tiempo después, fue a otra iglesia a ministrar. Yo no sabía. Y dentro de la administración hubo una manifestación de un demonio y casi le cuesta la vida ahí. Porque él no tenía nada que hacer ahí. Su papel era estar en la iglesia en esos días. Conocí otra historia donde un hombre había llevado a sus jóvenes a una administración y nunca llegaron. ¿Sabes por qué nunca llegaron sus jóvenes? Porque la camioneta donde iban se volcó. Él iba en otro coche y él tuvo que regresarse a ver lo que había pasado y una jovencita había perdido la vida. Imagínate qué responsabilidad, por ejemplo, nosotros como pastores. Cuando se supone que vas a algún lugar, se supone que vas a hacer algo de Dios, pero nunca le preguntaste al Señor. Ay, ¿sabes qué, pastor? El próximo domingo nos vamos de vacaciones. Ay, que predique Claudia. ¿Nos hacen falta unas vacaciones, pastora? ¿Nos hacen falta unas vacaciones? Pero si yo voy delante del Señor y le digo, Señor, ¿me das chance de irme de vacaciones? Y me dice, no. ¿Qué haces? Pues no voy. Te voy a contar otra historia. Creo que la he contado, pero no conté el final nunca. Porque el final no existía. El final acaba de existir hace un par de años. Me habla por teléfono una amiga y me dice, pastor, te tengo boletos de primera fila para un pastor que va a venir de Estados Unidos. Tiene un ministerio tremendo de poder, de milagros, de prodigios, de cosas tremendas. Y tú casi con tu esposa vas a estar sentados junto a él. Y yo, wow. ¿Tú te emocionarías? Sí, ¿verdad? Y entonces sentí en mi corazón hablarle a mi pastor y le dije, pastor, ¿qué crees? Que me invitaron a una administración con tal pastor y él, wow, qué padre, me dice. Y le digo, ¿cómo ves? Me dice, yo lo veo bien, puedes ir. Me dice, pero... Y entonces ya me dijo, bueno, pues está bien. Y entonces me pregunta la pastora, ¿qué te dijo el pastor? Y le dije que me dijo que fuéramos, que nos daba chance, pero cuando yo le dije eso, los dos dijimos, no vamos a ir. Porque ese pero encerraba muchas cosas, o podía encerrar muchas cosas. Pasó. Meses después me habla por teléfono y me dice, Isaac, ¿cómo te fue
con el pastor tal, ¿cómo te fue en la administración? Y le dije, ¿cómo, pastor? Me dice, sí, ¿cómo te fue? Y le digo, pues es que no fui. Me dice, ¿cómo? ¿No fuiste? Y le digo, no, porque cuando tú me dijiste, pero yo ya no quise ir. La pastora y yo ya no quisimos ir. Y me dijo, qué bueno. Y yo me volteé. O sea, me dijo que sí, me dice pero, y después me dice, bueno, te quiero contar algo. Tal y tal pastor, me dijeron esto y esto de este pastor. Eso no fue lo peor. Tiempo después, este pastor es envuelto en una cuestión donde aparentemente había caído en adulterio, donde aparentemente había engañado a su esposa se divorció de él, prácticamente la sacó de la iglesia, nadie lo metió en disciplina. Ahora la esposa tiene otra iglesia, abrió una iglesia y él se quedó con la iglesia. Te estoy hablando de iglesia de miles, o sea, no son unos cuantos. ¿Y cuántos saben que las cosas malas se pegan? Y yo dije, cuando yo escuché la noticia, y yo dije, wow, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado con ustedes? Porque hay una contaminación. Lo más seguro es que si yo iba a estar sentado ahí pegadito, pues me iba a tocar una imposición de manos, ¿no crees? Por eso tú tienes que estar en el lugar correcto. Hoy me voy al parque con mis hijos y vamos a echarnos una hamburguesa el domingo a las 12 de la mañana, a las 12 de la tarde. No tiene nada de malo, escúchame, no tiene nada de malo. En verdad no tiene nada de malo estar con tu familia. Pero estamos en el lugar correcto. David fue resbalando poco a poco. Vio a una mujer sumamente hermosa, estaba bañándose. Bueno, la cultura no sé cómo era, pero pues estaba bañando en el techo de su casa. Yo creo que estaba desnuda. Aún no había pecado, solo era la tentación. Pero tuvo que haber cedido a los pensamientos lujuriosos porque trazó un plan. Envió a que la buscaran para acostarse con ella y entonces fue cuando pecó gravemente. Aunque te decía que para esos tiempos aquello no era nada comparada con lo que habían hecho otros reyes. Otros reyes habían hecho cosas más feas. Planeó David un encubrimiento que no funcionó. Al final, todo desembocó en el asesinato de Urías, como suele pasar. El pecado lleva a más pecado. Y el encubrimiento fue peor que el pecado inicial. Imagínate cómo se sintió David cuando llega el profeta. Yo me lo imagino porque ya estaba grande. Yo me lo imagino así todo delgado, con sus manos huesudas.
Y de repente le cuenta la historia a David y lo señala. Yo me imagino eso así. Tú eres ese hombre. Y David, ¡ah! Me cacharon. Oye, pues ¿cómo no te van a cachar? Si Dios, que todo lo ve, estaba ahí. Lo último en lo que pensamos es que Dios está ahí. Nos está viendo. Tú no le puedes tapar los ojos a Dios para que no vea lo que haces. Dios le dijo, yo te ungí por boca del profeta, te libré, te di. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más, le dijo el profeta, de parte de Dios. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? David no solo había pecado gravemente, sino que era alguien de quien se esperaba una mejor conducta. Porque era el que dirigía al pueblo. Increíblemente, Dios perdonó a David. Increíblemente, Dios perdonó aún el adulterio y perdonó el asesinato. Quiero decirte que no hay pecado, no hay situación que tú hayas hecho que sea demasiado grande para ser perdonada por Dios. No hay situación alguna que no pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Aquí ese no es el problema. La situación es que la clave para recibir el perdón es admitir tu culpa y arrepentirte de lo que has hecho. De hecho, esta es la gran diferencia entre David y Saúl. Saúl se justificó de su pecado, David pidió perdón. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Está tremenda, ¿verdad? Pero como te decía hace rato, todo esto se puede evitar. El que caigas en un pecado grave se puede evitar. Haz lo que tengas que hacer. Está en el lugar donde tengas que estar. Mira, tuve temporadas donde el lugar donde yo estaba era en los tacos, con las hamburguesas, comiendo. ¿Por qué? Porque es algo, ¿sí? Me encanta comer. Pero cuando me empecé a sentir mal del estómago, la pastora me daba unas verduras, avena, lechita de alpiste. Y lo más tremendo era que le daba 2 cucharadas y ya me había llenado. Siendo que antes me comía 35 tacos y no había ningún problema. O me compraba hamburguesas de un cuarto de kilo y me comía 4. 1 kilo de carne.
Por ejemplo, en estos tiempos, ¿cuál es el mejor lugar donde puedes estar si no tienes otra cosa que hacer? En tu casita, guardadito. Si tienes que trabajar, ni modo. Pero Dios te guarda. Mira, yo salgo luego los domingos y yo veo hombres lavando su coche. ¿Está mal lavar el coche? No, ¿verdad? No. Pero están ahí todo el día. Se meten a checarle no sé qué tanto, le hacen, le buscan. Y yo digo, wow. ¿Cuál es el lugar donde yo creo que deben de estar? Con su familia. Vénganse, vámonos. Si no conoces de Dios, pues vente, vámonos al parque, vámonos a dar una vuelta, o no sé. Si conoces de Dios, vente, vámonos a la iglesia. Ya después nos echamos unas carnitas o a ver qué comemos. Por eso el Señor siempre procura que tú estés donde está la bendición de Él. La Biblia dice que cuando nos congregamos, Él envía en el lugar donde nos congregamos, o sea, en la iglesia, aquí, Él envía bendición y vida eterna. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. ¿Por qué vida eterna si la vida eterna ya la tienes? O sea, si ya aceptaste a Cristo. Porque todavía no terminamos. ¿Cuándo lo dije? Todavía no terminamos la carrera. ¿O ya terminaste? Se los dije así. Yo ¿vas a graduarte con honores cuando esté en tu sepelio? Y esté diciendo, acabó la carrera, se graduó, ahora está delante del Señor. Hasta ese momento tú no has terminado. Y mientras no has terminado, tienes que estar donde Dios envía vida eterna. Para que permanezcas, para que permanezcas, para que permanezcas. Porque mira, en un segundo te puedes desviar. ¿Cuánto crees que le costó a David desviarse? Ay, está bien bonita esa mujer. Oigan, ¿quién es? Es ¿cómo se llama? Betsabé, la mujer de Urías. A él no le importó que tuviera esposo, ¿eh? ¿Cuánto crees que se tardó? ¿Días? Tráiganmela. Voy a echar una pequeña charla con ella. ¿No pasó nada? Sí pasó, ¿verdad? Él pensó que no pasó nada, la regresó a su casa, dijo, bueno, hasta que ella le manda un recadito y le dice, estoy embarazada. Santo Dios. Y entonces viene el encubrimiento. ¿Dónde está Urías? No, pues en tal lado, tráiganlo. Lo invita al castillo, le da de beber, lo emborracha y le dice, te doy chance, como soy el rey, te doy chance de que vayas a acostarte con tu mujer para que vayas a ver cómo está. Y Urías era un hombre tan íntegro que él se quedó con los que cuidaban abajo. Y él decía, fíjate la integridad de Urías, David había matado a un hombre íntegro, que les dice, ¿cómo es posible que yo
me vaya a ir a mi casa, esté con mi esposa, siendo que todos mis compañeros están en la guerra, están ahí padeciendo, y yo me voy a meter a acostarme con mi mujer? Nunca sea así. Salió más íntegro Urías Eteo que el rey David. Urías estuvo en el lugar donde tenía que estar. Hizo lo que tenía que hacer y lo mataron. Pero yo te voy a decir cuál fue el final de Urías. Urías, como hombre íntegro del pueblo de Israel y persona que estaba esperando la venida del Mesías, estaba en el lugar donde llegó el Señor Jesús, descendió a los infiernos, fue al lugar de espera y se encontró junto con Urías a todos los demás que estaban esperando la llegada del Mesías. Les predicó diciéndoles que él era el Mesías, y dice la Biblia que se llevó cautiva la cautividad. ¿Sabes dónde está Urías? En el cielito lindo. Porque estuvo en el lugar correcto. Yo creo que si él hubiera ido a su casa, todo de todas maneras iba a salir a la luz, pero hubiera sido distinto. Pero Dios ve. Dios te ve a ti. Así es que ubícate donde tienes que estar, porque seguramente el Señor te ha librado de la muerte, aun a pesar de que a veces hemos estado en lugares donde no teníamos nada que hacer. Ponte de pie un momento. Y quiero que te lleves esto que te voy a decir. Me voy a ver antiley, yo creo. Que diga antigracia. Pero el perdón no elimina las consecuencias, al menos con David. Las consecuencias para David fueron tremendas. El bebé que había salido de esa relación murió, ¿verdad? Dios le advirtió que por causa de sus acciones violentas, la espada jamás se alejaría de su familia. Las consecuencias del pecado de David fueron permanentes. Dale gracias a Dios de que vives bajo la gracia. Dale gracias a Dios porque tus pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo. Dale gracias a Dios porque muchas de las consecuencias que tenías que sufrir ya no las sufres por causa de Jesús. Pero eso no quiere decir que a veces hay consecuencias por nuestras decisiones. Si tú te peleas en la escuela, te van a suspender. Lo obvio, ¿verdad? Hay veces que Dios es muy bueno. A veces es que Dios hace tantas cosas que te libran y dices, wow, es que soy muy bueno. No, no es porque eres muy bueno. Es porque Jesús es muy bueno. Así es que ubícate en el lugar donde tienes que estar. Estrella, ¿puedes pasar a orar por la ofrenda y para despedirnos?
Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. No sé cuál sea la circunstancia en la que te encuentres. Tal vez hay tristeza a tu alrededor, tal vez hay incertidumbre, tal vez no estás feliz con las circunstancias que te rodean. Pero hoy yo quiero recordarte que Jesús tiene un plan para ti. Hoy yo quiero recordarte que Dios tiene cosas impresionantes para tu vida y quiero leerte un versículo. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes? Si tú estás viéndonos justo en este momento, yo sé que es parte del plan de Dios. Y si tienes esa inquietud en tu corazón y sabes que necesitas algo más, eso que necesitas es Jesús. No sé si hayas intentado cubrirlo con alguna otra situación, pero yo quiero que tú sepas y que seas consciente de que Jesús es lo único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que si tú estás convencido de que necesitas a Jesús, de que necesitas esa gracia, ese amor y esa misericordia para tu vida, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Para qué es esta oración? Es para que tú estés plenamente confiado de que Jesús es el Señor de tu vida, de que Él se convierte en tu Dios y que tú pasarás una eternidad con Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy soy consciente de mis errores. Soy consciente de que no hay nada más que pueda cubrir mis pecados. Y yo te pido que con tu amor, que con tu sangre y que con tu misericordia rodees mi vida. Vengas, me limpies y me hagas salvo y justo delante de ti. Yo quiero estar la eternidad contigo. Quiero que las circunstancias de mi alrededor no importen más que tu presencia. Yo te invito, te abro mi corazón. Te pido que seas mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy tu misericordia se ha encontrado conmigo. Gracias porque hoy tu amor me está rodeando y yo creo en mi corazón profundamente que hay salvación para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, tú puedes ser ahora consciente y puedes estar confiado de que Jesús está contigo, de que Él está en tu corazón y de que la eternidad, tu eternidad, está segura con Él. Si has estado siguiendo nuestros mensajes, yo te invito a que nos acompañes. Si puedes compartir este mensaje con alguien más, va a ser de gran bendición y puedes transformar la vida de otra persona. Que sea un excelente día.